Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias o las encendamos en el libro, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Pero también, sumado a esto, quiero pedirles que nosotros nos amarremos a la silla como si estuviéramos en un avión y nos coloquemos el cinturón y nos lo apretemos bien fuerte, como si fuéramos a entrar a una zona de turbulencia, porque eso es lo que nosotros venimos viendo en esta carta a los Corintios. Cada vez que nosotros nos vamos adentrando más en la carta, vamos entrando a una zona de turbulencia. Ya iniciamos la semana pasada con ella los pequeños vistazos de aires que empezaron a mover nuestro avión. Así que yo les digo esto, mis hermanos, para que no nos vayamos a impresionar. ¿Por qué una zona de turbulencia? Porque el tema que vamos a tratar es un tema que toca nuestros corazones. Va a tocar las fibras más profundas del corazón del creyente. El tema que Pablo toca es un tema que muchos no quisiéramos hablar y mucho menos experimentar en medio de la iglesia, pero va a ser así, es inevitable. Y nosotros debemos estar preparados porque se nos han dado las herramientas para hacerlo. Así que por favor, amárrese a esta historia a la cual usted va a entrar y no olvide que usted es un protagonista. Usted no está mirando a través de la pantalla. Usted hace parte, hará parte y nosotros tenemos que verlo a través de la escritura. Leamos entonces la palabra del Señor en el capítulo 6 de Corintios, versos del 1 al 11. Pablo dice de esta manera: ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, esta mañana estaba organizando el mensaje y una hermana me ayudó a corregir el título del mensaje y me dijo, ¿por qué no lo pones mejor en forma de pregunta? Yo lo había colocado de otra manera y caí en cuenta, sí, es mucho mejor. Y el título de la enseñanza para esta mañana es: ¿qué revela tu corazón cuando llegan los conflictos? Estaba pensando qué título ponerle porque era complejo. Quería cambiarle el título que tiene cuando nosotros abrimos nuestras Biblias. Y pensaba y pensaba y pensaba. Y entonces redacté algo y llegó Luz y le pregunté que qué le parecía el título y ella me ayudó a organizarlo. Y esta mañana, Dios a través de esta hermana me ayudó a dejarlo de esta manera para entender un poco más
lo que nosotros estamos viendo que Pablo nos dice, o lo que vamos a ver que Pablo nos dice. ¿Qué revela tu corazón cuando llegan los conflictos, mi hermano? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Saben que los conflictos y los problemas son tan buenos que nos dejan ver realmente quiénes somos. Nosotros no queremos, pero son necesarios, porque aún siendo cristianos, nosotros vamos a reflejar qué tan humildes y qué tan mansos somos realmente y qué tanto nos hace falta que Dios trabaje en nosotros. Así que gloria a Dios por los conflictos y los problemas. Yo sé que eso no es muy deseado, pero bueno, sufrimiento es bueno, dice el Señor conforme a su palabra. Mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, cuando en el mundo, en este mismo instante, la iglesia del Señor se está reuniendo, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros nos reunimos? ¿Cuál es la intención y la motivación por el cual nosotros nos congregamos aquí para adorar, para cantar, para orar cantando y para escuchar la palabra del Señor? Bueno, yo creo que uno de los propósitos es adorar a Dios por medio de su palabra. Otro propósito es crecer a la imagen de Cristo. Y otro, aprender a ser iglesia. La iglesia está conformada por seres humanos que han sido redimidos por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, esto tiene otra pregunta. ¿Cuál es el fin por el que hacemos nosotros estas cosas? ¿Por qué nosotros adoramos? ¿Por qué nosotros crecemos a la imagen de Cristo? ¿Y por qué nosotros aprendemos a ser iglesia? Bueno, yo creo que lo hacemos también porque la iglesia ha sido llamada para impregnar al mundo. Nosotros hemos sido llamados para influenciar al mundo. Nosotros hemos sido llamados para cambiar al mundo de acuerdo a las normas que el Evangelio nos presenta. Nosotros somos una iglesia santa. Eso por lo menos es lo que la Escritura nos enseña. Es decir, que la iglesia, dice Cristo, que es sal y luz. ¿En dónde somos sal? En un mundo que se está pudriendo. ¿En dónde somos luz? En un mundo que está en tinieblas. Así que si la iglesia no impregna al mundo, ¿para qué sirve la iglesia? Lo mismo que sirve la sal cuando pierde su sabor. Para nada. Pero nosotros sí tenemos un sentido. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿cómo puede ocurrir esto si en lugar de que la iglesia debiera impregnar, de que debiera impactar al mundo, es el mundo el que está conformando a la iglesia a sus normas? ¿Cómo va a pasar esto? Así que, mis hermanos, la idea central de lo que nosotros leímos del versículo 1 al 11 es que la iglesia ha de juzgar el mundo y a los ángeles. Eso es lo que nos dice Pablo. Y por este motivo, nosotros como iglesia tenemos la capacidad de juzgar los problemas y las circunstancias de esta vida, de tal manera que reflejemos cómo es la vida del reino de Dios aquí en la tierra, que otros puedan verlo. Esa es la idea de lo que Pablo nos está enseñando a nosotros aquí en estos textos, la idea central. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros iniciamos leyendo, nos damos cuenta que la iglesia tiene conflictos. En medio de la iglesia de Corintios se están viviendo conflictos férreos, así como se viven en la iglesia de Cristo en estos días. A veces se nos olvida y nos preguntamos, pero ¿por qué la iglesia que es santa no vive de una manera santa, sin peleas? El problema es que nosotros no reflexionamos y se nos olvida que nosotros no hemos llegado al cielo. Estamos aquí en la tierra, en un mundo caído. Tenemos que reflexionar en esto. Los problemas y las situaciones que se viven dentro de la iglesia son incómodas, van a ser incómodas. Sin embargo, vuelvo a repetir esto, mis hermanos, la iglesia tiene la capacidad de resolver estas situaciones, pero esto no es lo que dejó ver la iglesia en los Corintios, según lo que Pablo les llama en atención. Porque Pablo dice en el verso 1, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo
a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos, ya aquí hay un problema que Pablo presenta. Pablo está supremamente indignado por algo que está haciendo la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia que es santa, que fue sacada del mundo, está llevando los problemas que tienen internamente a las cortes incrédulas, de los incrédulos, a los tribunales, mis hermanos. Entonces Pablo dice, ¿se atreve alguno? ¿En serio? ¿De verdad que lo hacen? Y el problema aquí que Pablo presenta no es los pleitos que está habiendo entre ellos. Eso no es lo que Pablo está resaltando. El problema no son los pleitos que se puedan presentar en la iglesia. El problema es cómo ellos los están resolviendo. ¿Dónde está el entendimiento espiritual de esta iglesia, mis hermanos? Los hermanos se están demandando, mis hermanos, demandando al hermano. Déjeme ponerle un ejemplo. Supongamos que en medio de nosotros hay dos hermanos que hacen negocio. Y entonces en ese negocio resulta que uno de ellos lo estafó, se robó el dinero. Entonces este hermano lo que hace es ir, como se sintió transgredido, lo robó otro hermano, entonces va a los tribunales y presenta a este hermano delante de un juez incrédulo. Yo les dije, mis hermanos, que esto va a ser incómodo, porque lo que va a reflejar esto son las motivaciones por el cual nosotros hacemos lo que hacemos en esta tierra y aquí en la iglesia. Pablo dice, ustedes están llevando a los hermanos afuera y eso no es lo que ustedes deben hacer. Primero, no por el momento, porque lo que ustedes deben hacer es que cuando esto ocurre, lleven estos casos primero a la iglesia. Porque le estamos dando la preeminencia a la iglesia porque estamos creyendo que Dios gobierna la iglesia y que Dios tiene toda la capacidad y el poder y la sabiduría de guiar a la iglesia para instruir y corregir a este hermano si es hermano. Pero ellos la están menospreciando a la iglesia, aquí, mis hermanos. Así que ellos lo que hacen es ir a juicio. Y saben que, mis hermanos, ellos los llevan a juicio delante de incrédulos, delante de paganos, delante de personas que no creen en Cristo, que no les interesa si usted y yo vivimos moralmente o no, si glorificamos o no al Señor. Y no lo hacen ante los santos. Recuerden, mis hermanos, que una de las características de la santidad es que nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y santo es apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado, no del mundo, del pecado. Así que Dios nos ha apartado a nosotros del pecado, no del mundo. Con un propósito, que nosotros podamos dejar ver la gloria de Dios a este mundo en el cual vivimos. Ahora, estos hermanos lo que están reflejando es una motivación en sus corazones. Cuando alguien va a juicio contra otro hermano, recuerden que el principio que Cristo nos enseña a nosotros es el amor. Pero entre estos hermanos hay una motivación incorrecta. Mira, mi hermano, poco o nada importa cómo tú veas la iglesia aquí, de manera correcta o incorrecta. Lo importante es cómo la ve Dios. Eso es lo que a ti y a mí debería importarnos. Pero ellos tienen una motivación incorrecta. Juan Calvino, hablando acerca de este texto, Juan Calvino estudió, antes de ser teólogo, de estudiar, de dedicarse a la teología, él estudió leyes en dos universidades. Y él dice acerca de esto que está ocurriendo con los corintios, dice, las partes implicadas en litigios están motivadas por la codicia, por la impaciencia, por la venganza, por las hostilidades y la obstinación. Oh, Vladimir, no, pero si está en su derecho, sí,
El problema aquí, mi hermano, es que se nos olvida quién se hizo Señor de nosotros cuando creímos. Así que nuestros derechos, cuando Cristo se hizo Señor de nosotros, pasaron a un segundo plano. Y ya lo vamos a ver más adelante. Así que por eso es que Cristo en Lucas capítulo 6, verso 27 y el verso 31 dice, habla de esta manera, en la Nueva Traducción Viviente. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Cristo está hablando a aquellos que habrán de creer y que hacen parte de la iglesia de Cristo. Pero no solamente dijo esto, versos más adelante hay un texto que nosotros lo conocemos como la regla de oro, pero parece que no lo es. La regla de oro es, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes, independientemente de cualquiera sea la situación que se esté presentando. Mi hermano, recuerde, hay un hermano que robó a otro. Esto va a ser supremamente incómodo para nosotros, pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender a ser iglesia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo nos ve a nosotros, pero el trato que nosotros nos damos entre como iglesia ha sido una desfachatez, un mal testimonio para el mundo. El problema que está ocurriendo aquí entre ellos, cuando se presentan litigios, cuando se llevan demandados ante un juez incrédulo, ¿saben cuál es? Que estos hermanos que dicen ser cristianos, lo que están teniendo en cuenta es que ellos están siendo defraudados. Por eso van ante incrédulos. Y el incrédulo lo que ve es que hay un evangelio que es ridículo, porque el hermano se presenta delante de un juez incrédulo y no le importa poco o nada lo que significa el evangelio, ni cómo lo ven aquellos que no hacen parte de la iglesia. Porque estos asuntos, mis hermanos, no debían estar ocurriendo en los tribunales, sino resolviéndose dentro de la iglesia. Vamos a crecer. Nosotros queremos crecer a la imagen de Cristo. Bueno, mi hermano, tenemos que ser ofendidos, lastimados, para que aprendamos a entender realmente lo que vale el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso dice el verso 2, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar las cosas más sencillas? Los casos más sencillos. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Miren, mis hermanos, la verdad es que Pablo nos dice a nosotros que los santos tienen un privilegio y que vamos a juzgar el mundo. Pablo está haciendo un paralelo entre lo que habrá de hacer la iglesia y la manera, entre lo que habrá de hacer la iglesia en un futuro en Cristo y la manera en que ella se debe juzgar en medio de ella. A nosotros no nos habían enseñado este tipo de cosas. Por eso les decía que el evangelio es mucho más profundo, que simplemente, no es solamente la salvación, mis hermanos. Hay una responsabilidad y una posición que nosotros recibimos. Cuando Pablo dice en Efesios que nosotros hemos sido sentados en lugares espirituales juntamente con Cristo Jesús, él está diciendo cosas más profundas que simplemente yo pensar en una silla y en un trono. Así que Pablo lo que hace es resaltar esta frase de o no saben 3 veces. Lo hace en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 9 más adelante. ¿Acaso no entienden? ¿Acaso no comprenden? Ustedes gobernarán el mundo, está diciendo Pablo. Ustedes han recibido un honor que no merecían, un honor conferido mediante la salvación en Cristo. Pablo no está diciendo, mis hermanos, aquí la palabra juzgar se puede interpretar de muchas maneras, pero Pablo no nos está diciendo a nosotros la manera en que nosotros vamos a juzgar o gobernar en Cristo, que ya lo vamos a ver. Pablo no nos deja ver. Lo importante aquí, mis hermanos, no es si nosotros vamos a ejercer un tipo de gobierno sobre los incrédulos o no.
Eso no es lo que a ti y a mí nos interesa. Lo que nos debe interesar es la manera en que fuimos puestos dentro de la iglesia y la responsabilidad que tenemos para tratarnos entre nosotros, al punto que se nos ha dado un lugar de eminencia muy por encima de los problemas que vivimos aquí en esta tierra. Por eso es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo, mi hermano. Para ser creyente es supremamente difícil ser un cristiano sin el Espíritu Santo. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios, nosotros podremos dar testimonio. Ahora imagínense para tratar los problemas que se presenten dentro de la iglesia. El cristiano, mis hermanos, tiene que vivir en dependencia al Espíritu de Dios, porque si no va a ser imposible ser cristiano y vivir en medio de la iglesia y tratar las situaciones que se van a presentar en ella, mi querido hermano y amigo que me acompañas en esta mañana. Ellos se comportaban entonces de esta manera tan irresponsable en la iglesia. Y Pablo les dice, ustedes no solamente van a juzgar el mundo, ustedes van a juzgar a los ángeles. Esto no es una historia de ficción, mi hermano, esto no es Avengers. Esta es la verdad. Van a juzgar los ángeles. No se sabe si Pablo está apuntando aquí a los ángeles caídos o a los ángeles. No lo sabemos, pero él está diciendo, vamos a juzgar a los seres espirituales, como lo son los ángeles. Así que eso ya me deja ver a mí que aquí hay una posición muy elevada. Mis hermanos, los creyentes nos vamos a sentar con Cristo en su segunda venida y vamos a gobernar. Mire cómo lo dice Apocalipsis 3:21, para que tengamos una idea de qué es lo que nosotros debemos hacer y en qué debemos enfocarnos realmente y la manera como debemos hacerlo en medio de la iglesia. Dice Apocalipsis, Juan, uno de los apóstoles, dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto ya es una muestra, mis hermanos, de que nosotros vamos a ser mucho más que unos simples espectadores en medio de la iglesia. Les concederé sentarse conmigo en mi trono. Cuando hablamos de trono, entendemos que estamos hablando de gobierno. Eso es lo que representa un trono. Bueno, ok, mis hermanos. Esa es la atención o el llamado de atención que Pablo le está haciendo a la iglesia, en la manera que ellos deben comportarse cuando están trayendo juicios entre ellos. Deberían ser más espirituales. Deberían tener en cuenta lo que significa la iglesia y los principios que el Señor le entregó a la iglesia para que ella pueda caminar. Si vamos al Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, vamos a encontrar otra referencia de los santos hacia el futuro. Daniel 7, 18 y verso 22. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Hasta que vino el anciano de días, verso 22, y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión de qué, mis hermanos? Del reino. Por eso esto es una labor, mis hermanos, que es crucial entenderla. Porque cuando nosotros miramos las escrituras, cada vez que nos vamos ahondando en ella, vamos a ir viendo cosas que nosotros ni siquiera habíamos tenido en cuenta dentro del evangelio. Nadie se sienta a pensar, yo voy a gobernar con Cristo. Esa es la verdad. Pero señores, el Señor no nos ha ocultado nada, como Pablo tampoco lo hizo con los corintios. Aquí está la palabra. Si nosotros ignoramos esto, no es por culpa de Dios. Somos nosotros que no leemos. Así de sencillo es. Mis hermanos, si los cristianos juzgarán y gobernarán la tierra con cosas tan superiores, con este tinte eterno en el cual Dios nos ha puesto, entonces nosotros no podemos juzgar las cosas más sencillas de esta vida. Hay disputas entre creyentes, mis hermanos, y eso va a ser inevitable, porque nosotros todavía no hemos sido glorificados.
Así que lidiamos contra el pecado y somos pecadores. Pero mis hermanos, los pleitos y las disputas que se puedan presentar en la iglesia y que se presentaron en la iglesia de los Corintios, por eso está ese testimonio, deben ser resueltas por los cristianos y entre los cristianos. Por eso lo que quiero, mis hermanos, hacer es que si nosotros vamos a juzgar el mundo y nosotros se nos ha dado la capacidad de poder resolver las situaciones que se presentan en medio de la iglesia, quiero que veamos 3 razones que Pablo nos presenta en estos textos en el trato que la iglesia debe tener cuando hay problemas y pleitos entre ellos. La primera razón que quiero que miremos es por el bien del mundo y de la iglesia. Versos 4 al 6. Pablo dice, entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Mis hermanos, los litigios en Corintios eran parte de su cultura. Los griegos les encantaba esto. Ellos les encantaba estar en los tribunales. Les encantaba presentarse delante de las cortes para presentar los pleitos y los problemas que tenían entre ellos. Eso hacía parte de su cultura. Entonces, los griegos tenían una fascinación, una obsesión por la oratoria. Recuerden que ellos estaban basados en la filosofía. Así que lo que hacían ellos era que cuando tenían pleitos y problemas entre ellos, lo primero que hacían eran resolverlos ante las cortes. ¿Para qué? Para ver cuál era el que mejor exponía el caso. Y esto era para ellos un entretenimiento. Al punto, mis hermanos, que cuando no tenían casos que se les presentaran, entonces ellos asistían de todas maneras a los tribunales para estar presentes en otros casos. Así se lo pasaban los griegos. Así que los creyentes corintios, mis hermanos, estaban muy acostumbrados a discutir, a crear polémicas entre ellos. Se llevaban unos a otros ante los tribunales antes de ser salvos. Sin embargo, parece que lo que Pablo nos presenta aquí es que ellos nunca dejaron esas prácticas, sino que trajeron esas prácticas a la iglesia. Como cuando nosotros estamos en medio de la iglesia y vemos hermanos que son creyentes y empiezan a actuar de algunas maneras que parecen maneras del mundo, de la cultura pagana, pero está en la iglesia. La pregunta es, ¿eso no es este hermano cristiano? Porque está haciendo en medio de la iglesia cosas que hacíamos en el mundo. Pero mis hermanos, a nosotros se nos olvida que estamos en el mundo y que estamos en un proceso de desintoxicación. Eso es lo que hace la palabra. Así que ellos, mis hermanos, debían aplicar los principios bíblicos establecidos por la palabra que Pablo les había enseñado cuando estuvo con ellos la primera vez que fue y plantó la iglesia. Mis hermanos, ¿saben dónde están los principios que rigen la iglesia? Aquí. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada cómo fue que la iglesia debía aplicar la disciplina a un hombre que se estaba acostando con su madrastra. ¿Lo recuerdan? Y la iglesia no lo hizo. Al contrario, ¿qué hizo la iglesia? Estaba concediendo que este hermano pecara, porque para ellos era normal. Muy bien, mis hermanos. El mismo principio que nosotros vimos que Cristo nos enseñó en Mateo 18, del 15 al 17, que aplicáramos al hermano que está pecando en medio de la iglesia de manera inmoral, es el mismo principio que Cristo nos dejó para aplicarlo cuando nosotros tenemos problemas en medio de la iglesia. Así debemos resolverlos. ¿Cómo debíamos resolverlos? ¿Recuerdan ustedes que Cristo nos dijo que si un hermano peca contra nosotros, entonces nosotros ¿qué debemos hacer? No el pastor ni los líderes de la iglesia, ir y reprenderlo. Si el hermano no te escucha, entonces tú vienes con 2 o 3 testigos
Y si aún a ellos rehúsa escucharlos, entonces, ¿qué debe hacer? Llevarlo a la iglesia, presentarlo. Y si aún a la iglesia no lo escucha, entonces dice la escritura que lo tratemos como una persona pagana, como un gentil y un recaudador de impuestos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que nosotros tenemos los principios para poder, señores, juzgar los problemas que se van a presentar en medio de nosotros. Esos problemas de hermanos que hacen negocios cuando ellos llegan a un consenso, pero les va mal y uno roba al otro. Supongamos que eso pasó. Ok, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, vengamos primero a la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos la conciencia y la motivación de que como son nuestros derechos, entonces, como me ofendió a mí, yo tengo que resolver esto primero ante las cortes. Yo tengo que ganar el pleito. Espérate un momento, mi hermano. ¿Dónde es que tú fuiste añadido? Tú fuiste añadido a una iglesia, a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el propósito del trato en medio de cómo se tratan los hermanos en medio de la iglesia? El propósito, mis hermanos, es que la iglesia sea un modelo que refleje el evangelio. ¿De qué manera? En la práctica de la resolución de conflictos en medio de nosotros. Y esto va a servir como testimonio a un mundo pagano. Ellos van a ver cómo la iglesia resuelve en medio de ellos las situaciones santas que se presentan, y esto puede atraer a aquellos que no creen y darles salvación. Pero no estaba pasando. Mis hermanos, ¿qué estaban cuidando los corintios cuando tenían problemas contra los hermanos? ¿Qué era lo más importante para ellos realmente? ¿Sabe qué era lo más importante para los corintios? Que sus derechos no fueran violados. Mis derechos son más importantes que el evangelio. Espera un momento. ¿Que tus derechos son más importantes que el evangelio? Porque eso no es lo que Pablo enseña. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ok, Pablo, ¿cómo lo hiciste tú? Si nosotros vamos más adelante, al capítulo 10, en el verso 31 de Corintios, Pablo dice, entonces, ya sea que coman, perdón, déjenme leerles antes el verso 26 del capítulo 10, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ok, vamos al verso 31. Entonces, como del Señor es todo lo que hay aquí en la tierra, ¿cómo debo comportarme yo aquí en ella? Porque le pertenece al Señor que me llamó y que me añadió a la iglesia cristiana. Entonces Pablo dice, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El problema aquí, mis hermanos, es que nosotros usamos siempre este texto fuera de contexto. Porque Pablo sigue diciendo, no sean motivo de tropiezo. ¿Cómo deben comportarse entre ustedes, mis hermanos? Aún entre los paganos, de esta manera. No sean motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Ahora viene el ejemplo de Pablo. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Mis hermanos, ¿sabe lo que Pablo estaba diciéndonos? El contexto de lo que Pablo está diciendo en este capítulo es, yo pongo mis derechos a un lado para ganar algunos. Yo pongo mis derechos. Mis derechos no son importantes. Mi hermano querido, en el momento que tú creíste en Cristo, tus derechos dejaron de ser tuyos. De hecho, tu cuerpo ni siquiera te pertenece. Por eso es que Pablo dice en Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes, ¿por qué te jactas? ¿Por qué nos jactamos pensando que nuestra vida y todo lo que nosotros tenemos nos pertenece? Porque no estamos conscientes de quién es nuestro Señor realmente. Porque cuando nos quitan algo que nos pertenece, hablando materialmente, ay,
¿Cómo nuestro corazón reacciona? ¿Cómo es? Y Pablo, mis hermanos, no está diciendo que nosotros no vamos a tener problemas aquí en medio de la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es que los problemas son necesarios. ¿Sabe por qué son los problemas necesarios? Los pleitos entre nosotros. ¿Y por qué Dios los permite? Porque Él los usa para formar su carácter en nosotros. Y no solamente eso, Él usa los problemas y los pleitos entre nosotros para reflejar realmente si nosotros somos creyentes o no. Pero los corintios estaban haciendo lo contrario, al punto que Pablo dice, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Parece ser que eran paganos a los que ellos estaban llevando estas situaciones, porque el final del versículo 6 dice, y esto ante incrédulos. Pero Pablo continúa diciendo, para vergüenza suya lo digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Mis hermanos, esto no es amor. Esto no es amor. Al demandarse hermano contra hermano, ¿cuál es el mensaje, mis hermanos, que están recibiendo los incrédulos? Mis hermanos, el incrédulo no tiene ninguna capacidad espiritual y moral para juzgar las cosas espirituales en medio de la iglesia. No la tiene. Yo no estoy diciendo que no tenga capacidad de juzgar. Yo estoy diciendo que no tiene la capacidad espiritual de juzgar las cosas que pasan dentro de la iglesia por nosotros ser iglesia. Al incrédulo no le importa cómo es la vida de la persona juzgada. A él no le importa si tú pecaste hoy contra el Señor o no. A él no le importa si tú oraste o no oraste. Si leíste o no leíste la palabra. A él poco o nada le importa. Lo que le importa a él es decidir técnicamente quién es culpable y quién no. Eso es. Así que cuando el incrédulo, mis hermanos, está recibiendo a dos creyentes y los ve con pleitos y peleas entre ellos, entonces lo que estos hermanos son para el juez incrédulo es un espectáculo. Y esto es lo que reflejaba mi hermano, es el orgullo, la carnalidad, la codicia y la amargura que hay en el corazón de los creyentes cuando hacemos estas cosas entre hermanos. Así que lo que estaba viendo este incrédulo era dos cristianos pelearse entre sí, pero terminaba el caso, entonces uno de ellos se acercaba al juez y le decía, después de ganar la demanda y culpar al otro, señor juez, mañana lo espero en la iglesia. Mis hermanos, esa es la verdad de la iglesia en la que estamos. Y esto nos refleja el amor que el pagano debe ver entre la iglesia. Y aquí tenemos una aplicación, mi hermano. La marca que debe caracterizar al cristiano en estas situaciones es el amor. Mire lo que dice primera de Juan 3:10 al 11. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por eso es que Pablo les dice, mis hermanos, nosotros debemos aplicar el amor en medio de la iglesia, porque a eso hemos sido llamados. Por eso es que tu corazón y mi corazón fue transformado, está siendo limpiado de las tinieblas a la cual nosotros estábamos acostumbrados. Estos pleitos, mis hermanos, deberían verse afuera en el mundo. Y uno espera que esto se resuelva allá en el mundo. Pero aquí dentro de la iglesia, mi hermano, se están yendo a cortes paganas para resolver situaciones. Miren, yo entiendo que hay situaciones difíciles, pleitos, hermanos que han robado a otros hermanos, sí, pero Dios nos ha dado a nosotros los principios para revelar dentro de la iglesia quién es y quién no lo es.
Por eso tenemos los principios aquí en las Escrituras. Lo que se espera es que cuando los hermanos tengan estos litigios y pleitos entre ustedes, sea la iglesia la que pueda juzgar. La iglesia, mis hermanos, no es una iglesia perfecta. Quítate esa idea. Así que nuestro juicio no va a ser perfecto, porque nosotros no estamos en el cielo. Pero sí tenemos algo claro, que nuestros juicios tienen que ser basados en lo que sí es perfecto para poder juzgar el corazón del hombre, el cual es pecaminoso y lleno de toda malicia. Hemos sido llamados a amarnos entre nosotros, aún en las maneras que nosotros nos tratamos con el hermano. ¿No hay entre ustedes algún hombre sabio, pregunta Pablo, que pueda juzgar entre sus hermanos? Pablo está siendo irónico. ¿No hay entre ustedes alguno que sea cuerdo, con un comportamiento digno de aquel que lo llamó, con una vida que refleje mansedumbre, para tratar a los demás de una manera piadosa y que busque la paz? No, no lo hay. Por eso es que Santiago en el capítulo 3, verso 13 al 18 nos dice a nosotros: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Mis hermanos, ellos están defendiendo sus derechos. Es que me ofendió, es que me robó. Por eso iban a pleitos, mis hermanos. ¿Cuál es la motivación? Ah, mi hermano, parece que hay avaricia en tu corazón. Ese comportamiento de defender nuestros derechos, los cuales ya perdimos en este mundo, es una forma de avaricia, mis hermanos. La vida del hombre no consiste en lo que tiene. Cristo, en Lucas capítulo 12, verso 13 al 15 dice: uno de la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Cristo le responde: hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Yo no vine aquí para venir a defender o a hacer pleito entre si esta tierra o este terreno o este dinero que tengo en el banco o este hermano te robó. Mi hermano, hay algo más profundo. A mí no me interesa lo que tú pierdas o no. A mí lo que me interesa, la motivación de tu corazón, es si esa persona es salva o no. La motivación por la cual nosotros, mis hermanos, estamos llamados aún a ceder en medio de lo que perdamos, es que este hermano sea salvado. Por eso es que ellos estaban yendo a pleitos y estaban siendo defraudados. Y le da paso a mi segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? Ellos debían sufrir el agravio. ¿Por qué? Porque al llevarse a los pleitos, al llevarse los casos ante cortes, ellos estaban perdiendo con el solo hecho de ir allí. Versículos 7 y 8. Así que en efecto es ya un fallo, un fracaso, que entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufre mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Mis hermanos, Pablo dice que ya aquí hay un fracaso entre la iglesia. El solo hecho de las peleas y los pleitos que hay entre nosotros los hacen perdedores. Mis hermanos, no importa quién pierda o gane el pleito. No importa quién pierda o gane el pleito, mi hermano. Eso no importa. El mero hecho de llevar a un hermano a la corte ya es un fracaso. Es una derrota ante Dios, mi hermano.
¿Sabe qué es lo que esto demuestra, mi hermano? Demuestra la maldad y el egoísmo en nuestros corazones, menospreciando el poder, menospreciando la sabiduría y la obra de Dios que Él ha hecho en nosotros para hacernos santos. Cuando para conseguir lo que quieren llevan al hermano a un juicio ante inconversos. Por eso es que Pedro, en el capítulo 3, verso 9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. O como dice Mateo, capítulo 5, versos 39 al 41, pero yo les digo, Jesús, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Porque esto es mucho mayor que lo que nosotros estamos viviendo en este mundo, mis hermanos. Que te quiten o no, yo sé que se puede resolver. Y lo que va a hacer los litigios dentro de la iglesia es que va a revelar si el hombre es creyente o no dentro de la iglesia. Y es posible que refleje que no es creyente. Muy bien, entonces tengámoslo por publicano. Entonces ahí sí, vamos a las cortes porque estamos tratando con un hombre que es inconverso. Ah, pero mi hermano, ¿cuál es la motivación que te lleva a ti para llevarlo allí? Este del cual habla Cristo aquí, que pone la mejilla y que deja la capa, este es un cristiano que ha cedido sus derechos, mi hermano. ¿Cuál es entonces la actitud del cristiano? ¿Cuál debe ser la actitud? El trato, sufrir el agravio. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Es mejor ser defraudado que demandar a un hermano, mi hermano. Es mucho mejor perder económicamente que perder espiritualmente, aun cuando tengamos el derecho legal. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la ofensa, al insulto o al perjuicio de un hermano en contra mía? Perdonarlo, mi hermano. Y que Dios se encargue de esta situación. Pero cuando tú tomas las riendas del asunto, son tus derechos. Ah, entonces no es el evangelio. No es Cristo tu Señor. Por eso es que en Mateo 18, 21 al 22, Pedro le dice al Señor en la Nueva Traducción Viviente. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Magnánimo, Pedro. No 7 veces, le dice Cristo. Respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y la idea de Pedro, mis hermanos, Pedro viene con una idea. ¿Cuál es la idea de Pedro? Pedro viene con la idea de los fariseos. Los fariseos normalmente decían que si un hermano peca contra ellos, lo perdonas 3 veces. Esa era la idea. Así que Pedro está siendo muy bondadoso y le sube un poquito más. Pero Jesús da a entender algo. Perdonar es una concesión de forma ilimitada, mi hermano. Él no está usando las 70 veces 7 para que nosotros saquemos las cuentas de cuánto es. La idea de Cristo es que nosotros entendamos que debemos perdonar. ¿Cuánto te ha perdonado Cristo a ti, mi hermano? Eso es aprender a ser iglesia, mi hermano. Eso es lo que el mundo tiene que ver. Tenemos que darle la relevancia a la novia del Cordero, la importancia que la iglesia tiene, porque por ella fue que Él murió. Él no murió por los impíos, Él murió por su iglesia. Ahora, mis hermanos, si Dios nos ha perdonado en Cristo todo nuestro pecado contra Él, no tenemos el derecho de no perdonar. Y más si es nuestro hermano. Por eso es que uno de los valores que nosotros tenemos en la comunidad es la gentileza. Y esa es una de las aplicaciones para nosotros en este punto. ¿Cómo así, Vladimir? Sí, le damos lo que es la gentileza, ese valor. Nos esforzamos en brindar un trato amable y afable y apacible para con los demás.
reflejando la humildad y la mansedumbre de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Ejerciendo el ministerio de la reconciliación y la pacificación, ofreciendo perdón sin tardanza, tanto al ofender como al ser ofendido, tratando de amarnos, servirnos, confortarnos, animarnos y orando los unos por los otros. Así lo hacemos, mi hermano, y en eso estamos trabajando, porque vamos a tener pleitos y problemas aquí, sí, pero se espera que si tú eres creyente, vengas primero a la iglesia, mi hermano. Antes de ir y dejar el evangelio por el piso ante los incrédulos. Y esto le da paso a mi tercer y último punto. ¿Cuál es la última razón? Vivir como herederos del reino de Dios. Verso 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados, y en el nombre del Señor Jesucristo, y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está haciendo un contraste aquí, mis hermanos, entre creyentes e incrédulos. Pablo está haciendo algo. Él les está recordando a los corintios que ellos se están portando como personas incrédulas. Ellos cometen injusticia y defraudan al hermano, como lo dice en el verso 8. Entonces se están comportando como incrédulos, como paganos, porque están llevando a los hermanos a los incrédulos cuando debían ir a la iglesia que es santa. Así que Pablo lo que hace es recordarle cómo es que los incrédulos viven. Y Pablo les recuerda a ellos, ¿o no saben? ¿En serio no han entendido todavía? ¿Ustedes no saben que ellos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes? Los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores, los estafadores. Ellos no heredarán el reino de los cielos. Y ustedes se están comportando como ellos, entre ustedes. Ellos seguían, mis hermanos, cayendo en esas prácticas pecaminosas de las cuales Cristo los había salvado. Y ellos no tenían que seguir viviendo así. Por eso es que Pablo les dice a ellos, esto eran. Esto eran. ¿Qué de esa parte nosotros no hemos entendido, mis hermanos? Se nos olvida de dónde fuimos sacados. Y cuando se nos olvida de dónde fuimos sacados, nos creemos mejores que otros. Y nos creemos con derechos de llevar a los hermanos y hacer juicio ante los hermanos porque pensamos que nosotros somos mejores. Un creyente, mi hermano, es una nueva creación, con un nuevo ser interior, formado según la naturaleza divina, como lo dice segunda de Pedro 1, 3 al 4, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ella, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, que es santa, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Dónde están esos malos deseos? Afuera, Vladimir. No, mi hermano, qué pena. Afuera y adentro tuyo y mío. Mi hermano, el creyente ya no tiene una actitud de pecado continuo, es la verdad. Pero la verdad también es que la carne puede llegar a ser dominante en un creyente desobediente. Y este creyente puede parecer un inconverso. Por eso necesitamos las escrituras. Por eso es que nosotros debemos recordarnos como Pablo. Pero, ustedes y yo fuimos lavados, pero fuimos santificados,
pero fuimos justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y con esto cierro, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 y verso 20 nos deja a nosotros ver cómo es que nosotros podemos conceder nuestros derechos y por qué debemos hacerlo. ¿Quieres saber tú cómo puedes conceder tus derechos? Ok, mi hermano, ten en cuenta esto. Pedro dice, hablando de los creyentes, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál, Vladimir? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y hacer el bien es soportar aún la maldad que hagan contra ti y contra mí. ¿Por qué? Ya les voy a dejar ver el propósito. Versículo 20 más adelante. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cuáles pasos? Versículo 22. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Mi hermano, ¿qué hubiera pasado si el Hijo de Dios, nuestro glorioso Jesucristo, hubiera demandado sus derechos? Tu salvación y la mía, mi hermano, no hubiera sido posible. Así que él tenía todo el derecho de demandar nuestra condenación, pero lo que hizo fue sufrir por causa de nosotros. Y sí que lo maltratamos, porque sigue diciendo el texto. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y ese es Dios. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados del pecado que trae tinieblas a nuestro corazón y que lo único que quiere es hacernos creer que nosotros debemos demandar derechos. Me maltrató, es que yo tengo un derecho. Me lastimó, me robó, es que yo tengo un derecho. No, mi hermano, tú no tienes ninguno, ni yo tampoco. Date por bien servido de lo que hemos recibido de parte del Señor. Eso es más que suficiente. Por eso es que Dios le dice a Pablo, cuando Pablo le dice, pero Señor, mira que tengo este aguijón en la carne. ¿Sabes qué, Pablo? ¿Sabes cómo te voy a sanar? ¿Cómo? Bástate mi gracia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Oremos. Señor, haz que tu palabra, la cual hemos hablado hoy, crezca en el corazón de la iglesia. No nos dejes de la misma manera. Incomódanos para ir a las escrituras y escudriñarlas para que nosotros podamos entender, de tal manera que podamos madurar, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para dar testimonio ante el mundo de que a pesar de que somos hombres frágiles y caídos, hay uno más por encima de nosotros que hizo posible que nuestro trato entre sus hijos fuera un trato santo, en amor, digno del que lo llamó. Tú sabes que solos no podemos, pero nosotros, Señor, por tu palabra, si tú nos concedes el privilegio de ir a ella todos los días
y vivir practicándola, glorificaremos tu nombre. Y tu nombre será conocido en el mundo. Y en ese mundo serán salvados aquellos que tú has llamado para salvación. Padre, salva a aquellos que han venido esta mañana que no te conocen. Salva a aquellos, Señor, que han vivido sus vidas alejados de Cristo, viviendo para el pecado. Salva a aquellos, Señor, que no han puesto su confianza en Cristo. Que tu misericordia, que tu compasión sea sobre ellos, de tal manera que ellos puedan mirar hacia la cruz en arrepentimiento de sus pecados y en fe en la obra de Cristo Jesús. Todo esto para la gloria de tu nombre. Y a nosotros como la comunidad, permítenos glorificarte al crecer y al aprender a través de tu palabra, sin importar cuánto dolor esto traiga. Lo que importa es que la gloria del Señor sean dadas al Cordero. Porque te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén.